Los abandonaron en mitad de la nada. El coche de sus hijos se alejó levantando una nube de polvo ocre que se tragó el sonido del motor y sus últimas promesas vacías. Junto a la vieja carreta de madera solo quedó el silencio del campo, denso y pesado. Eusebio y Matilde Ramírez se quedaron inmóviles, dos figuras frágiles contra la inmensidad de la llanura de Guanajuato. El único sonido que rompía la quietud era el cacareo asustado de una gallina, encerrada en un cesto de mimbre que sus hijos habían dejado a sus pies. Era su única compañía, el último y cruel regalo de una vida entera entregada a quienes ahora les daban la espalda. Un viento frío barrió el campo abierto, un susurro que parecía burlarse de su desamparo. Matilde se abrazó a sí misma, no tanto por el frío, sino para contener el temblor que le nacía desde el alma. Sus ojos, que habían visto 60 años de amaneceres en esa tierra, seguían fijos en el camino por donde el coche había desaparecido. No había lágrimas, solo una incredulidad profunda, un abismo que se abría bajo sus pies. Sus manos, acostumbradas al peso de las herramientas y al tacto de la tierra fértil, ahora se sentían vacías y torpes. La soledad era una presencia física, un manto helado que lo cubría todo. Eusebio permaneció en silencio a su lado. Su rostro, un mapa de arrugas talladas por el sol y el trabajo, era una máscara de dignidad herida. No miraba el camino. Su vista estaba perdida en la tierra que se extendía ante él. La misma tierra que había arado desde niño. Por primera vez en sus 78 años, se sentía un extraño en su propio hogar. Sus manos, agrietadas y fuertes, se cerraron en puños impotentes antes de relajarse. Sentía el peso de la mirada de Matilde sobre él, pero no se atrevía a devolvérsela. ¿Qué palabras podían consolar una traición tan profunda, una herida que negaba todo lo que habían sido? Las palabras de sus hijos resonaban en el aire como un eco venenoso. Es por su bien, papá. En la ciudad estarán más cómodos, mejor cuidados. Les habían hecho firmar papeles que no entendían, prometiéndoles un pequeño apartamento donde la vejez sería más amable. Y ellos, confiando en la sangre de su sangre, habían aceptado. Ahora, la verdad se revelaba en su forma más brutal. El apartamento no existía. La comodidad era este campo desolado, y el cuidado era una gallina en un cesto, una ofrenda que era a la vez un insulto y una sentencia. El vehículo de su supuesto bienestar se había convertido en el carruaje de su abandono. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, una belleza indiferente a su dolor. En momentos como este, la fragilidad humana se hace evidente y la necesidad de conexión se vuelve un refugio. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos acompañas. Tu comentario nos ayuda a que estas historias no se apaguen y sigan llevando un mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan. Porque incluso en la soledad más profunda, saber que alguien escucha puede ser el primer paso para encontrar de nuevo el camino a casa. Fue Matilde quien se movió primero. Con la lentitud de quien carga un peso invisible, se arrodilló junto al cesto de mimbre. Sus dedos, temblorosos, desataron el sencillo lazo de cuerda que lo mantenía cerrado. La gallina, asustada, aleteó un instante antes de calmarse bajo la caricia suave de su mano. Matilde le susurró palabras inaudibles, las mismas con las que calmaba a los animales de su granja, un gesto de ternura en medio de la crueldad. Era un pequeño acto de resistencia, una afirmación de que su espíritu, aunque herido, no estaba roto. No podían quitarle su compasión. Eusebio la observó, y en ese simple gesto de su esposa encontró una chispa de la fuerza que creía perdida. El amor silencioso que los había unido durante más de 50 años se convirtió en un ancla en medio de la tormenta. Se acercó, puso una mano sobre el hombro de Matilde y luego miró hacia el horizonte. Ya no buscaba el rastro de sus hijos, sino una señal en la tierra, una dirección.
Tomó las 2 bolsas de lona que contenían sus pocas pertenencias, el peso familiar de toda una vida reducida a un par de bultos. No había un plan, solo la certeza de que no morirían allí. Se pusieron en pie, juntos. Matilde cargaba el cesto con la gallina, protegiéndola del viento, mientras Eusebio llevaba las bolsas. Empezaron a caminar, sin un destino claro. 2 figuras diminutas avanzando sobre un camino de tierra que se perdía en la inmensidad del paisaje. Sus pasos eran lentos pero firmes, un acto de fe contra la desesperanza. Llevaban consigo el símbolo de su humillación, el emblema de todo lo que habían perdido, pero lo que no sabían era que, en el fondo de aquel cesto, bajo una capa de paja, la verdadera herencia que definiría su futuro apenas comenzaba a respirar. La primera noche fue un descenso a un silencio helado que ninguna manta podía abrigar. Se refugiaron bajo el esqueleto de una vieja carreta, un armazón de madera que ofrecía más consuelo psicológico que protección real. El frío de la tierra de Guanajuato se filtraba a través de sus ropas delgadas, un frío que parecía nacer de la misma traición que los había dejado allí. Matilde sostenía el cesto contra su pecho, sintiendo el leve temblor del animal en su interior, una vida diminuta y asustada que reflejaba la suya propia. Eusebio no durmió. Se quedó sentado, con la espalda apoyada en una rueda, vigilando una oscuridad que no contenía amenazas de bestias, sino el eco de las risas de sus hijos cuando eran niños, un tormento mucho más cruel que cualquier depredador. Con las primeras luces del alba, el mundo se reveló en su cruda y desoladora belleza. El campo se extendía, indiferente, y la necesidad de sobrevivir se impuso al duelo. Comenzaron a caminar, siguiendo un sendero apenas visible, una cicatriz en la tierra. Sus cuerpos, acostumbrados a una vida de trabajo, ahora protestaban con cada paso, debilitados por el hambre y la pena. Matilde nunca soltó el cesto, y el cacareo ocasional de la gallina era un extraño recordatorio de que no estaban completamente solos. Tras casi 2 horas de una marcha lenta y penosa, divisaron a lo lejos una pequeña estructura de adobe con el techo parcialmente derrumbado. No era un hogar, pero era un refugio, un lugar donde guarecerse del viento y de las miradas del cielo. La cabaña abandonada olía a polvo, a tiempo y a olvido. Una única habitación, con una mesa coja y 2 sillas desvencijadas. Pero para Eusebio y Matilde era un palacio. Dejaron sus escasas pertenencias en un rincón y por primera vez en 24 horas se sentaron bajo un techo. El silencio dentro de esas paredes era diferente, más denso, cargado con las historias de quienes la habitaron antes. Matilde finalmente abrió el cesto y dejó que la gallina saliera. El animal, confundido, exploró el suelo de tierra con cautela. Verla picotear en busca de algo inexistente fue un pequeño acto de normalidad en un mundo que se había vuelto del revés. Un diminuto punto de vida en medio de la desolación. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de supervivencia. El agua la obtenían de un pozo cercano, turbia, pero vital. La comida era el verdadero desafío. Las pocas provisiones que traían se agotaron rápidamente. La gallina se convirtió en el centro de una conversación silenciosa y angustiante. Los ojos de Eusebio a veces la miraban con la lógica del hambre, pero los de Matilde solo veían en ella a una compañera de infortunio. Fue ella quien zanjó el dilema sin palabras, cuando empezó a buscar insectos y hierbas para alimentar al animal, compartiendo lo poco que encontraba. Bautizó a la gallina como Luz, un nombre que era a la vez una súplica y una declaración de principios. La ayuda llegó de la forma más inesperada. Una mañana, mientras Eusebio exploraba los alrededores en busca de algo que comer, se topó con un hombre que araba un pequeño campo a 1 kilómetro de la cabaña. Se llamaba Ismael,
un campesino de su misma edad, con una mirada serena y unas manos tan agrietadas como las suyas. No hubo necesidad de muchas explicaciones. Ismael vio en el rostro de Eusebio no la vergüenza de un mendigo, sino la dignidad herida de un igual. Sin hacer preguntas incómodas, lo invitó a su humilde casa y compartió con él un plato de frijoles calientes y unas tortillas. Fue el primer acto de bondad genuina que habían recibido en mucho tiempo. Ismael se convirtió en su discreto protector. Cada 2 días se acercaba a la cabaña con una pequeña bolsa de comida. Algo de maíz, unos huevos de sus propias gallinas, un poco de queso. Su generosidad no era compasiva, sino solidaria. Hablaba poco, pero sus acciones hablaban por él. Veía en Eusebio y Matilde un reflejo de sus propios padres, de una generación que entendía que el valor de una persona no se medía por lo que tenía, sino por lo que era. Gracias a él, el hambre física empezó a remitir, pero el hambre del alma, la herida del abandono, seguía abierta, profunda y dolorosa. En la soledad de la cabaña, el vínculo entre Eusebio y Matilde se fortaleció en el silencio. Se comunicaban con miradas, con gestos, con la forma en que compartían un trozo de tortilla o el calor de una pequeña fogata por la noche. Cuidaban de Luz como si fuera el último tesoro del mundo. Eusebio reparó una de las sillas cojas y reforzó una parte del techo con ramas y barro, pequeños actos para reclamar un espacio como suyo. Matilde, por su parte, barría el suelo de tierra con una escoba improvisada y le hablaba a la gallina en susurros. Estaban reconstruyendo un hogar a partir de las ruinas, un frágil testimonio de su resistencia. Una tarde, Ismael llegó con algo más que comida. Se sentó con ellos y, tras un largo silencio, les habló del dueño de la cabaña, un hombre que vivía en la ciudad y que no había visitado esas tierras en años. Le había contado sobre ellos, omitiendo los detalles más dolorosos, y el hombre había accedido a que se quedaran a cambio de mantener el lugar en pie. No era una solución permanente, pero era una tregua, un respiro en su lucha diaria. Por primera vez desde que fueron abandonados, una pequeña semilla de estabilidad comenzaba a brotar en la tierra árida de su desesperanza. Era solo un pequeño gesto, pero para ellos significaba que el mundo no los había olvidado por completo. La tregua que les ofreció la cabaña y la generosidad de Ismael no sanaron la herida, pero le pusieron un vendaje. Con el estómago menos vacío, el alma tenía espacio para doler de una forma distinta, más profunda y silenciosa. Eusebio pasaba las tardes sentado en el umbral, mirando la tierra como si intentara leer en ella una respuesta que no llegaba. Ya no buscaba el rastro de sus hijos, sino el de su propia vida. Recordaba las manos de su padre enseñándole a arar, la promesa que le hizo a su hermano mayor antes de que éste se fuera al norte, una promesa de cuidar la tierra que era de ambos. Pensaba en los papeles que firmó, en la caligrafía apurada de su hijo Javier, en la forma en que Sofía evitaba su mirada. La injusticia había dejado de ser un golpe ciego para convertirse en una pregunta insistente que lo mantenía despierto por las noches. Matilde, por su parte, combatía el caos con orden. Su plan silencioso no era de venganza, sino de afirmación. Cada mañana barría el suelo de tierra con su escoba de ramas, un acto que parecía desafiar al abandono a su alrededor. Remendaba sus ropas con un hilo que Ismael le había traído. Sus puntadas eran pequeñas anclas que la sujetaban a la dignidad. Su mayor dedicación, sin embargo, era para Luz. La gallina se había convertido en el centro de su pequeño universo reconstruido. La alimentaba, le hablaba en susurros y se aseguraba de que su nido improvisado dentro del cesto de mimbre fuera siempre cómodo y cálido. Era su forma de cuidar la única vida que sus hijos le habían dejado, transformando el símbolo de su desprecio en un emblema de su propia resistencia y ternura inagotable. Una tarde, mientras Eusebio estaba fuera ayudando a Ismael a reparar una cerca,
Matilde decidió que el cesto necesitaba una limpieza a fondo. Era un objeto que le provocaba sentimientos encontrados, el recuerdo amargo del lavandariano, pero también el hogar de su única compañera. Con un cuidado metódico, sacó a luz y la dejó picotear en un rincón soleado de la cabaña. Luego comenzó a retirar la paja vieja del interior del cesto. Sus dedos, acostumbrados a sentir cada detalle de la tierra, notaron algo extraño. El fondo no era uniforme. Parecía más grueso en el centro y hueco en los bordes, una irregularidad casi imperceptible para una mano menos experimentada. Se detuvo un instante, con el ceño fruncido, una curiosidad incipiente mezclándose con su tristeza habitual. Dejó la paja a un lado y pasó la palma de la mano por el fondo del cesto. Definitivamente había algo allí. Una especie de tabla delgada, mal ajustada, cubierta por la última capa de paja trenzada. No parecía parte de la estructura original. Era un añadido, un secreto escondido a simple vista. Su corazón comenzó a latir con una fuerza que no sentía desde hacía meses. Una mezcla de temor y una extraña esperanza. ¿Qué podía ocultar un objeto tan humilde, entregado con tanta crueldad? Por un momento pensó en esperar a Eusebio, en compartir con él aquel pequeño misterio. Pero algo la impulsó a seguir. Una intuición femenina que le decía que lo que estaba a punto de descubrir era un asunto que debía enfrentar primero en la soledad de su propia fortaleza. Sus pensamientos volaron hacia sus hijos. Recordó la prisa con la que le entregaron el cesto, la forma en que Ricardo casi lo arrojó a sus pies sin mirarla. ¿Sabrían ellos de este doble fondo? Era improbable. La vecina que les regaló la gallina, una mujer anciana y bondadosa, llamada Elena, seguramente lo había preparado. ¿Pero por qué? ¿Qué mensaje o tesoro podía haberle confiado a una gallina asustada? Matilde miró al animal, que ahora la observaba con sus ojos redondos y brillantes, ajeno a la tensión que llenaba la pequeña cabaña. De repente la gallina no era solo una compañera, sino una mensajera, la portadora inconsciente de un destino que aún no se había revelado. La soledad del campo pareció encogerse, reemplazada por una sensación de propósito inminente. El pasado comenzó a cobrar un nuevo sentido. Eusebio le había hablado a menudo de su hermano, Samuel, quien había muerto hacía más de una década. Samuel siempre desconfió de la modernidad y de la gente de la ciudad. Era un hombre que creía en guardar las cosas importantes no en los bancos, sino cerca de la tierra. La única herencia que vale es la que puedes tocar con tus manos, solía decir. ¿Podría haber una conexión? Un último acto de previsión de un hermano que conocía la debilidad del mundo mejor que nadie. Las promesas antiguas, las palabras olvidadas, ahora regresaban a la mente de Matilde no como fantasmas del pasado, sino como posibles claves para entender el presente. La injusticia que habían sufrido se sentía menos como un final y más como el comienzo de algo que aún no comprendían. Con una uña, Matilde comenzó a raspar con cuidado el borde de la falsa base. La madera cedió con un pequeño crujido, revelando una delgada ranura. El olor a paja seca se mezcló con un aroma a madera vieja y a algo más, a papel guardado durante mucho tiempo. La tensión en la habitación era palpable, un silencio solo roto por el suave rasguño de la gallina en el suelo. Cada movimiento de sus dedos era deliberado, cargado con el peso de la incertidumbre. Ya no sentía el frío del abandono, sino el calor de una posibilidad, la idea de que no todo estaba perdido, de que tal vez, solo tal vez, el mundo no los había olvidado por completo. El cesto de mimbre había dejado de ser una jaula para convertirse en un cofre del tesoro. Eusebio regresó al atardecer, cansado, pero con la dignidad intacta de quien ha ganado su pan con el sudor de su frente. Encontró a Matilde sentada junto a la mesa, con el cesto vacío frente a ella y una expresión en el rostro que no supo descifrar.
No era tristeza ni alegría, sino una profunda y solemne concentración, como si estuviera al borde de una revelación sagrada. Ella no levantó la vista de inmediato, sus manos aún reposaban sobre el borde del cesto, como si temiera o anhelara lo que había dentro. Él se quedó de pie en la puerta, sintiendo que el aire de la cabaña había cambiado, que el tiempo se había detenido en espera de un acontecimiento crucial. Ella finalmente alzó la mirada, y sus ojos se encontraron con los de él. No dijo una palabra, pero en su silencio había un universo de preguntas y promesas. Con un gesto lento, casi ceremonial, le indicó que se acercara. Eusebio caminó hacia la mesa, su corazón latiendo al ritmo de un presentimiento inexplicable. Matilde apartó las manos del cesto, invitándolo a mirar dentro. Él se inclinó, esperando ver solo el fondo trenzado de siempre, pero en su lugar vio el contorno de una tabla suelta y debajo de ella la esquina de algo envuelto en una tela que ambos reconocieron al instante. Era un pañuelo bordado, el mismo que la madre de Eusebio había llevado el día de su boda, una reliquia que creían perdida para siempre. Y lo que envolvía ese pañuelo estaba a punto de reescribir su historia. Con manos que temblaban por una mezcla de reverencia y temor, Eusebio extendió los dedos y rozó la tela del pañuelo. El bordado áspero bajo su piel era un eco de las manos de su madre, un portal a un tiempo donde el honor era el único patrimonio. Matilde, a su lado, asintió con una lentitud solemne, dándole el permiso que él no se atrevía a tomar. Juntos, con un cuidado infinito, desenvolvieron el pañuelo. Debajo no había joyas ni oro, sino una pequeña caja de madera de mezquite, lisa y sin adornos, pero que emanaba el peso de un secreto guardado con celo. El aire en la cabaña se volvió denso, cargado con la electricidad de una vida a punto de cambiar de rumbo para siempre. Eusebio levantó la tapa de la caja. El crujido de la madera fue el único sonido en un mundo que parecía haber contenido la respiración. Dentro, perfectamente ordenados, yacían varios documentos doblados, amarillentos por el tiempo, y una pequeña libreta de ahorros de un banco rural que ya casi no existía. Él tomó el primer fajo de papeles. Al desdoblarlo, sus ojos, acostumbrados a leer las señales de la tierra, recorrieron las líneas de tinta casi desvanecida. Vio sellos oficiales, fechas antiguas y finalmente un nombre que hizo que su corazón se detuviera: Eusebio Ramírez. No eran copias. Eran los títulos de propiedad originales de cada hectárea de la tierra que había trabajado desde niño, la misma que sus hijos decían haber vendido. El impacto de la revelación fue un golpe sordo, un trueno sin sonido que sacudió los cimientos de su dolor. La tierra nunca había sido vendida. El engaño era aún más profundo de lo que habían imaginado. No solo los habían abandonado, los habían despojado con una mentira, aprovechándose de su confianza y de su desconocimiento de los trámites legales. Matilde llevó una mano a su boca, ahogando un sollozo que no era de tristeza, sino de una abrumadora y dolorosa comprensión. Se miraron el uno al otro, y en esa mirada compartida, la narrativa de su tragedia se resquebrajó, dejando entrar una luz cegadora de la verdad. No eran mendigos en tierra ajena, eran los dueños legítimos de todo lo que veían a su alrededor. Eusebio abrió entonces la libreta de ahorros. En la primera página, escrita con una caligrafía firme y familiar, estaba el nombre de su hermano mayor, Samuel. Y debajo, una suma de dinero que les pareció irreal, un legado silencioso que Samuel, desconfiando siempre de la palabra de los hombres y creyendo solo en la lealtad de la sangre, le había dejado antes de morir. Recordó las últimas palabras de su hermano: «Cuida la tierra, Eusebio. Ella nunca te traicionará. Guarda esto para cuando la codicia de los nuevos tiempos llame a tu puerta».
En ese momento no lo entendió, pero ahora las palabras de Samuel resonaban como una profecía cumplida, un acto final de protección desde la tumba. La verdad completa se desplegó ante ellos con una claridad devastadora y al mismo tiempo milagrosa. La vecina, Helena, una mujer sabia que conocía las historias del pueblo, debió saber del legado de Samuel. Al ver la prisa y la frialdad de los hijos, seguramente entendió lo que estaba ocurriendo. No podía intervenir directamente, pero encontró la manera de entregarles su salvación. La gallina, Luz, no había sido un simple regalo de consuelo. Había sido una mensajera, un arca viviente que transportaba su futuro. Matilde miró al animal, que picoteaba ajeno al drama en un rayo de sol, y por primera vez le vio las alas de un ángel. El peso en los hombros de Eusebio comenzó a transformarse. La carga del abandono y la vergüenza se fue disipando, reemplazada por una responsabilidad sólida y pesada como la tierra misma. Ya no sentía el dolor de la víctima, sino la fuerza del custodio. Aquellos papeles y esa libreta no eran solo su salvación material, eran la prueba tangible de la lealtad de su hermano, de la bondad de su vecina y de la justicia silenciosa que a veces opera a través de los medios más humildes. El universo no los había olvidado. Simplemente les había dado una lección sobre el verdadero valor de la herencia, una que no se mide en billetes, sino en la integridad de las promesas. Una nueva calma se instaló en la cabaña, una quietud que no nacía de la resignación, sino de un propósito claro. Ya no había dudas ni lamentos. La injusticia había sido expuesta y ahora les correspondía a ellos actuar. Pero en el corazón de Eusebio no había sed de venganza. La idea de enfrentar a sus hijos para humillarlos le resultaba vacía. La verdadera justicia, lo entendió en ese instante, no consistía en destruir a quienes le habían hecho daño, sino en construir algo tan sólido y generoso que su pequeñez moral quedara expuesta por sí misma, sin necesidad de una sola palabra de acusación. Se levantó de la silla, sintiendo que sus 78 años se asentaban sobre él no como una carga, sino como una armadura de sabiduría. Caminó hacia la puerta y miró el campo que se extendía bajo el cielo del atardecer. Ya no lo veía con los ojos de un desterrado, sino con la mirada de un patriarca que regresa a reclamar su reino. Matilde se unió a él, poniendo su mano sobre su brazo. No necesitaron hablar. El plan ya estaba trazado en el silencio de sus corazones. No volverían a la ciudad para exigir castigo, volverían para reclamar lo que era suyo y con ello sembrarían un futuro que la codicia de sus hijos jamás podría cosechar. El viaje de regreso no fue hacia la ciudad ruidosa que sus hijos habitaban, sino hacia el corazón del pueblo que los vio nacer. Con los documentos de Samuel guardados como un tesoro sagrado, buscaron a don Ramiro, el viejo notario, un hombre cuya reputación de honestidad era tan sólida como los cimientos de su oficina. Eusebio no entró como una víctima pidiendo ayuda, sino como un propietario reclamando su derecho. Extendió los papeles sobre el escritorio de madera oscura, y el silencio que siguió mientras don Ramiro los examinaba fue más elocuente que cualquier discurso. El notario levantó la vista, sus ojos encontrando los de Eusebio, y con un lento asentimiento, el primer ladrillo de la justicia fue colocado en su lugar. La validación de los títulos fue un proceso metódico, carente de drama, pero lleno de un poder inmenso. Cada sello que don Ramiro estampaba sobre el papel amarillento era un eco, un martillazo que aseguraba la verdad. Eusebio y Matilde no celebraron con gritos ni lágrimas, sino con una profunda y serena quietud. Observaron el proceso como si presenciaran un rito ancestral, la restauración de un orden natural que había sido violado. Con los documentos legalizados y el acceso a la cuenta de Samuel, el dinero dejó de ser una cifra abstracta para convertirse en una herramienta.
No era un premio, sino una responsabilidad, el legado de un hermano que había confiado en la tierra más que en los hombres. Los primeros meses fueron un torbellino de actividad constructiva. El rancho, que había languidecido en el abandono, volvió a la vida. El sonido del viento solitario fue reemplazado por el de martillos, sierras y las voces de hombres que trabajaban con un propósito. Eusebio no dirigía desde la distancia. Trabajaba codo a codo con ellos, sus manos agrietadas recuperando su antigua familiaridad con la madera y el adobe. Matilde, por su parte, organizaba una cocina comunal, alimentando a los trabajadores con la misma dedicación con que había cuidado de Luz, la gallina. Estaban sembrando no solo maíz y frijol, sino las semillas de una nueva comunidad, un refugio construido sobre los cimientos de la lealtad y el respeto. La granja de la segunda oportunidad, como la llamaron, comenzó a florecer. No era solo su hogar, sino un santuario para otros como ellos, ancianos a quienes sus familias habían olvidado o que simplemente no tenían a dónde ir. Llegaron de pueblos cercanos, con la mirada cansada y el espíritu herido, y encontraron un lugar donde su trabajo era valorado y su dignidad restaurada. El rancho se llenó de gallinas, de un pequeño huerto de hortalizas y del murmullo de conversaciones tranquilas al atardecer. La prosperidad de Eusebio y Matilde no se medía en la cuenta del banco, sino en las vidas que estaban ayudando a sanar, transformando su dolor personal en un bálsamo colectivo. Pasó poco más de un año. En la ciudad, la suerte de Javier, Ricardo y Sofía había seguido el camino predecible de la codicia. Las malas inversiones, el deseo de aparentar una riqueza que no poseían y la falta de los cimientos morales que habían despreciado, los llevaron a la ruina. Las deudas se acumularon como una mala hierba, ahogando sus vidas superficiales. Fue entonces, en su desesperación, que recordaron a sus padres. No con remordimiento, sino con el cálculo frío de quien busca una última fuente de auxilio. Pensando que quizás habrían vendido la gallina o encontrado alguna forma de subsistir, decidieron volver, esperando encontrar dos ancianos débiles a quienes podrían volver a manipular. El coche que se detuvo frente a la granja era el mismo, pero ahora estaba abollado y cubierto por el polvo del fracaso. Al bajar, los tres hermanos se quedaron inmóviles. En lugar del campo desolado que recordaban, se encontraron con una propiedad vibrante, con un portón de madera recién pintado y el sonido de risas que llegaba desde el patio. Vieron a su padre, Eusebio, sentado en el porche, no como un anciano frágil, sino como un patriarca observando su reino. Su calma era un muro impenetrable. No se levantó para recibirlos, ni mostró sorpresa o ira. Simplemente los miró llegar, y en su mirada serena, ellos comenzaron a sentir el verdadero peso de su traición. Se acercaron con pasos vacilantes, la arrogancia evaporada, reemplazada por una torpe mezcla de vergüenza y necesidad. Javier el mayor intentó articular una excusa, una mentira sobre haberlos buscado, pero las palabras murieron en su garganta ante la presencia silenciosa de su padre. En ese momento, la puerta de la casa se abrió y apareció Matilde. Los miró a sus tres hijos, y en sus ojos no había reproche, solo una tristeza profunda, casi maternal, por las criaturas perdidas en que se habían convertido. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y regresó a la cocina. El silencio en el porche se hizo insoportable, un juicio sin jurado ni verdugo. Unos minutos después, Matilde regresó con una bandeja. Sobre ella había 3 platos de barro llenos de sopa caliente y un cesto con tortillas recién hechas. Los colocó en una pequeña mesa frente a ellos. Era un gesto simple, el mismo que había hecho miles de veces durante su infancia. Pero ahora, ese acto de alimentar era la más devastadora de las sentencias. Les ofrecía sustento cuando ellos les habían ofrecido abandono.
Les daba calor cuando ellos los habían dejado en el frío. Comieron en silencio, cada bocado un recordatorio de lo que habían perdido, no por un engaño, sino por su propia elección. No hubo necesidad de acusaciones ni de discursos sobre la justicia. La granja próspera, la comunidad que sus padres habían construido y el plato de comida caliente que tenían delante eran el veredicto final. Habían venido buscando dinero, esperando encontrar miseria, pero en su lugar encontraron un espejo que les devolvía el reflejo de su propia pobreza espiritual. La dignidad de sus padres era tan inmensa, tan serena, que su propia pequeñez quedó expuesta bajo el sol de la tarde. La verdad, al fin, hablaría sola. Cuando el motor del coche se desvaneció por segunda vez en sus vidas, no dejó tras de sí una nube de polvo y abandono, sino un silencio denso, cargado con el peso de lo no dicho. Javier, Ricardo y Sofía se marcharon sin mirar atrás, pero esta vez no huían de la pobreza, sino de la abrumadora imagen de su propia miseria moral. No se llevaron dinero, pero cargaron con el recuerdo del sabor de la sopa caliente, un alimento que nutría el cuerpo mientras envenenaba la conciencia. El viaje de vuelta a la ciudad sería largo, no por la distancia, sino porque por primera vez se veían obligados a viajar en compañía de la verdad, una pasajera incómoda y silenciosa que ocupaba todo el espacio entre ellos. Eusebio y Matilde permanecieron en el porche, observando el camino vacío, hasta que el último rastro de su presencia se disolvió en el aire del crepúsculo. No había sonrisas de triunfo en sus rostros, ni una sola palabra de satisfacción. La justicia, se dieron cuenta, no era un trueno que aplastaba al culpable, sino una lluvia fina que limpiaba el aire y permitía que la vida volviera a crecer. Sintieron una paz profunda, una serenidad que no nacía de haber ganado, sino de haber actuado correctamente. La granja, con sus sonidos suaves y su ritmo apacible, parecía exhalar un suspiro de alivio junto a ellos. La herida, aunque siempre dejaría una cicatriz, había dejado de sangrar. A la mañana siguiente, Ismael llegó con un queso fresco, como hacía a menudo. No preguntó por el coche desconocido ni por las huellas de neumáticos en el camino. Simplemente miró a Eusebio, vio la calma restaurada en sus ojos y asintió. Se sentaron juntos en el porche, compartiendo un café en silencio, como dos viejos árboles cuyas raíces se comunican bajo tierra sin necesidad de palabras. Su amistad, forjada en la adversidad y la decencia compartida, era otra de las cosechas inesperadas de aquella tierra. Ismael representaba el mundo que no los había abandonado, la prueba de que la bondad existía, discreta y sólida como una roca en medio del campo. Más tarde, Matilde fue al gallinero. Allí, en el mismo cesto de mimbre que había sido el vehículo de su desesperación y luego de su salvación, encontró un nido de paja fresca. Luz, la gallina, cacareó suavemente a su llegada. El animal ya no era un recordatorio de la humillación, sino un emblema viviente de la providencia. Metió la mano en el nido y sus dedos encontraron el calor de un huevo recién puesto. Lo sostuvo en la palma de su mano, un objeto perfecto y simple, una promesa de continuidad. El cesto, que una vez contuvo un secreto que cambiaría sus vidas, ahora contenía el milagro diario de la vida misma, un ciclo de renacimiento que reflejaba el suyo propio. La granja de la segunda oportunidad había absorbido la lección en silencio. Los otros ancianos que vivían allí no necesitaron explicaciones. Vieron la partida de los visitantes y sintieron la paz que se instaló después. En la dignidad de Eusebio y Matilde encontraron un reflejo de su propia valía. La granja era más que un refugio. Era una declaración de principios, un lugar donde la experiencia era un tesoro y la vejez una corona. El legado de Eusebio y Matilde ya no era solo la tierra, sino esa comunidad que habían construido, una familia elegida unida no por la sangre, sino por el respeto mutuo y la resiliencia compartida.
Esa noche, Eusebio no pudo dormir. Se levantó y caminó descalzo hasta la puerta, sintiendo la tierra fresca bajo sus pies. Miró el campo bañado por la luz de la luna, la misma tierra que su hermano Samuel le había encargado proteger. Comprendió entonces el verdadero significado de la herencia. No eran los títulos de propiedad ni el dinero en el banco. La verdadera herencia era la integridad, la capacidad de transformar el dolor en generosidad y la injusticia en un acto de creación. Sintió una gratitud inmensa, no por haber recuperado lo que era suyo, sino por haber entendido, al final de su vida, para qué lo tenía. Regresó al interior de la casa, donde Matilde lo esperaba con la mirada comprensiva de quien comparte un mismo corazón. Se acercó a la pequeña caja de mezquite donde aún guardaban los documentos. Dejó los títulos de propiedad a un lado y tomó la vieja libreta de ahorros de Samuel, ahora vacía de dinero, pero llena de significado. La abrió y la miró bajo la luz de la lámpara, sus páginas amarillentas como un mapa hacia el pasado y hacia el futuro. Miró a Matilde y en sus ojos nació una decisión final, un acto que cerraría el círculo de su historia. No era un acto de perdón, ni de olvido. Era un acto de justicia poética. Aún quedaba un gesto final. A la semana siguiente, Eusebio y Matilde prepararon un pequeño paquete. No lo hicieron con rencor, sino con la solemnidad de quien realiza un último acto de siembra. Dentro de una simple caja de cartón, Eusebio colocó la vieja libreta de ahorros de su hermano Samuel, con sus páginas vacías y su saldo en cero. Era el símbolo de la riqueza que sus hijos habían anhelado, ahora reducida a su verdadera esencia. Un recuerdo de lealtad, un papel sin valor monetario. Junto a la libreta, Matilde depositó un pequeño puñado de semillas de maíz, granos perfectos y dorados, tomados de la primera cosecha de la granja. No incluyeron ninguna carta, ninguna explicación. El paquete mismo era el mensaje, un testamento silencioso que hablaba de dos tipos de herencia, la que se agota y la que germina. El paquete llegó a un apartamento gris en una ciudad indiferente. Javier, Ricardo y Sofía lo abrieron con una mezcla de curiosidad y una última y desesperada esperanza. Al ver la libreta vacía, una ola de decepción y amarga comprensión los inundó. Era el final, la respuesta silenciosa de su padre a su súplica no formulada. Pero entonces vieron las semillas. Ricardo, el más joven, tomó un grano en la palma de su mano. Lo sintió cálido, vivo, un contraste violento con el frío metal de las llaves de un coche que ya no podían pagar. Por primera vez, no vieron un objeto de valor, sino una promesa, un camino de regreso a algo que habían olvidado. No sabían si lo tomarían, pero la semilla ya estaba plantada en la tierra árida de su conciencia. De vuelta en la granja de la segunda oportunidad, la vida seguía su curso, regida por el sol y las estaciones, no por el reloj de la ciudad. El recuerdo de la visita de sus hijos se fue disipando como la neblina matutina, dejando tras de sí no un rastro de amargura, sino una claridad serena. Eusebio y Matilde no esperaban una respuesta, ni buscaban el arrepentimiento de sus hijos. Su paz ya no dependía de ellos. La habían encontrado en el trabajo diario, en las risas de los otros ancianos, en la gratitud silenciosa de las familias que ahora tenían un techo y un plato de comida. Habían construido un mundo donde el valor de una persona se medía por la bondad de sus manos y no por el peso de sus bolsillos. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de colores cálidos, Eusebio caminó con Matilde hacia el punto más alto de su propiedad. Desde allí podían ver los campos verdes, el huerto floreciente y el humo que ascendía de las chimeneas de las pequeñas casas que habían ayudado a construir. El aire olía a tierra fértil y a pan recién horneado. Matilde se apoyó en el brazo de su esposo y juntos contemplaron su obra.
No era un imperio de riqueza, sino un reino de dignidad. La herida del abandono se había transformado en un refugio para otros. Su dolor personal había dado a luz a una comunidad, un legado vivo y palpitante que respiraba al ritmo de la tierra que tanto amaban. En el gallinero, Luz, la gallina que había sido el principio de todo, cacareaba mientras sus polluelos picoteaban a su alrededor. Se había convertido en la matriarca de una nueva generación, un símbolo constante de que la vida siempre encuentra la manera de abrirse paso, incluso en las circunstancias más desoladoras. Eusebio tomó la mano de Matilde, sus dedos entrelazándose como las raíces de dos árboles viejos que han resistido juntos todas las tormentas. Ya no había más preguntas, ni más dolor, solo una profunda y abrumadora sensación de plenitud, de haber cerrado el círculo de la manera correcta. Miraron el horizonte, donde el último rayo de sol se despedía, y supieron que habían cumplido su propósito. Habían aprendido que la verdadera justicia no consiste en castigar la traición, sino en cultivar un jardín tan hermoso que la maldad se vuelve insignificante a su lado. El perdón no era una palabra que se pronunciaba, sino un hogar que se construía para quienes no lo tenían. Y en la quietud de ese atardecer, rodeados por la vida que habían nutrido, comprendieron la lección final que la tierra les había enseñado. Pues al final, la única cosecha que perdura no es la que se recoge con las manos, sino la que se siembra en el alma.